Muchísimas gracias por estar aquí, porque la verdad es que yo pensé que íbamos a volar todos y que entonces no iba a venir nadie, así que me alegro muchísimo de verles y de que, bueno, pues quieran enterarse un poco de qué es esto del trastorno de atención e hiperactividad, de déficit de atención e hiperactividad, que se habla muchísimo de él, pero yo contaba antes en el podcast que se habla mucho pero se sabe poco. Se sabe poco porque a veces le quitamos importancia. No, tranquila. A veces le quitamos importancia, otras veces decimos siempre fueron así los niños, qué ganas de darles nombres a las cosas. Pero bueno, esto es como todo en la vida. Antes una persona se moría del humor negro y ahora pues te mueres de otras cosas que ya están diagnosticadas. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es el TDAH? Pues para empezar es un trastorno neurobiológico, es decir, se inicia en la edad infantil. Yo sí, es verdad que los veo nada más pasar por la calle y ya me doy cuenta, pero entiendo que no todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Pero se caracteriza, que es un poco lo que tenemos que tener muy claro, por un patrón de falta de atención e hiperactividad e impulsividad. Mucho más frecuente y acusado, esta es la definición que hay, ¿no?, de lo que se observan en los individuos de un nivel normal. Es decir, de lo que se observa en un nivel de desarrollo comparable de un niño con otro niño, por ejemplo, ¿no? Representa uno de los motivos más frecuentes de consulta porque hay muchas consecuencias en los diferentes aspectos de la vida del paciente. ¿Qué es? Bueno, hiperactividad, un nivel de actividad, de movimiento superior al apropiado para su edad. Con 3, 4, 5 años ya sabemos que pueden ser inquietos. Una cosa es ser inquieto y otra cosa es ser hiperactivo. Y se nota muchísimo. Impulsividad. Le cuesta controlar todas las conductas, tanto verbales, te interrumpen, se meten, ahora lo vamos a ver, como motoras. Son impulsivos, tienen que darle, todo tiene que ser ya en el momento. E inatención, es decir, grandes dificultades para prestar atención y para concentrarse. Miren, para que un niño, nosotros, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Sociedad Americana de Psiquiatría y todas estas cosas, que es como el vademecum de los médicos, para nosotros, cuando un niño cumple 6 de los 9 síntomas que se presentan aquí, 6, podemos considerar que algo hay. No es para que digamos, uy, porque a lo mejor nos estamos equivocando en la percepción, pero para saber un poco cómo se puede prever y cómo se puede diagnosticar. El primero, a menudo no tiene atención suficiente a los detalles y tiene errores tontos por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. Aquí, como ven, pone también el trabajo porque hay muchísimos TDAHs adultos, un montón, que no saben que lo son. Porque claro, antes eras o un niño despistado, o un vago, o un gamberro, ahora podemos diagnosticarlo. B2. A menudo dificultades para mantener la atención en las tareas o en las actividades, es decir, una tarea larga, nada. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Hay muchos papis que me dicen, debes de estar sordo, porque es imposible. Yo estoy, Marcos. Y de verdad que me pongo al lado y no me está oyendo. Está en su mundo, no está oyendo. A menudo no sigue instrucciones o no acaba las tareas del cole, los encargos o las obligaciones. Es decir, no es que no quiera hacerlos, sino que tú le mandas que haga 3 cosas diferentes y el niño se pierde en una de ellas. Así fue un poco como averigué yo que mi hijo, el pequeño, tenía algo, porque le di 3 instrucciones seguidas, que por supuesto sus otros 2 hijos hermanos mayores, que también tienen un puntín, eran también distraídos, pero no hasta ese punto. Él me dijo, no mamá, yo tanto no puedo. Y tenía 4 años y era lavar las manos, salir, ir a la habitación. O sea, 2, se pierden por el camino. A menudo tiene dificultades para organizarse, o sea, son chambones, caóticos, no se organizan, las tareas, las actividades, lo dejan todo para el final. A menudo evita o le disgusta o es renuente dedicarse a tareas que requieran esfuerzo mental sostenido. Es decir, los trabajos escolares, bueno, pues si tienes que hacer algo todavía, pero si se tienen que poner a chapar, les cuesta muchísimo trabajo.
A menudo se distrae por estímulos que no tienen ninguna importancia. Pues eso, lo típico que me decíamos antes, ¿no? Es que se distrae con una mosca. Pues sí, efectivamente, se distrae con una mosca el inatento. Y como yo le decía a Rocío antes en el podcast, sí, cuando son inatentos solos se distraen con la mosca, pero cuando son inatentos e hiperactivos se distraen con la mosca, pero se suben a la mesa para cazar la mosca. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y a menudo es descuidado en las actividades diarias. No te traen las cosas del cole, se les olvida todo, pierden cosas necesarias para las tareas o para las actividades, se dejaban los libros, no sabían cuándo era el examen, tenías que llamar, en aquella época llamabas, ahora vais a la cosa de internet, a la plataforma y veis que tiene no sé qué y el niño no dijo ni mu, todo ese tipo de cosas. Si cumple todos estos, que son 9, pues sería una inatención gorda. Pero como mínimo, para que pueda serlo, tienen que darse 6. ¿Vale? Y ahora vamos a los de hiperactividad. 6 o más de los siguientes. A menudo mueven exceso manos y pies o se remueven su asiento. Todavía hay muchísima gente mayor, entre los que evidentemente me encuentro, porque es genético, luego lo vemos. Abandona su asiento en clase o en situaciones en las que se espera que tenga que estar sentado. Es decir, se levanta 20 veces, está en clase y te dicen, ay por Dios, no, para un segundo. Corre o salta en situaciones en las que es inapropiado hacerlo. Claro, en adolescentes o en adultos esto no lo hacen. Pero esa hiperactividad externa realmente está dentro. Y luego pueden tener ansiedad, angustia, depresiones, porque claro, ya no se van a subir a los sitios como se subía mi hijo, o a ponerse a ver la tele boca abajo, pero sí tienen algo, paran esa hiperactividad y los confundes muchas veces con que son vagos, con que no quieren hacer cosas, etcétera, pero no, es que realmente ahora ya no corren ni saltan, pero lo tienen dentro. A menudo tienen dificultades, corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. Eso, sentimientos de inquietud en adolescentes o en adultos. Son los típicos niños. Yo siempre les pongo un ejemplo a los papis. A ver, su hijo cuando tiene 4, 5 años, 6 años, ¿va de la mano normal? Ay, no, va saltando y va subiéndose a los bordillos y baja y sube. Claro, es que hay niños, dice, pero bueno, eso es normal, ¿no? Digo, pues no, señora. O sea, hay niños que van normales de la mano, de verdad. Yo tuve la mala suerte de no tener ninguno, pero los hay. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Es decir, les cuesta trabajo estar mucho tiempo en una tarea o incluso en un juego, ¿no? Rompecabezas, legos, cansan, vuelven a otra cosa, sacan un coche, lo vuelven a meter, sacan todos los juguetes. Parece como si tuviera un motorín. Yo siempre les digo eso, pues que es como si fueran el conejo de Duracell, ¿no? No se les acaba la pila en la vida. Y habla en exceso. O sea, no se puede soportar cómo habla. O sea, no se puede soportar. Incluso cuando son mayores, siguen hablando muchísimo. Y te pueden llamar desde Berlín y estar 50 horas y tu hijo, que me tengo que ir. Y siguen hablando. Tienen una conversación maravillosa porque suelen ser muy inteligentes, muy emocionales, tienen cosas muy buenas. Pero esto. Y de impulsividad, estas son las otras 3, además de las anteriores, precipita respuestas antes de que acabes de hacer las preguntas. Tú estás, pero espera, Albert, que no acabé, espera. No, pero ya te digo yo, ¿qué es esto? Vale. Dificultades para esperar colas, o sea, una cola enorme y ya se dan la vuelta y marchan, o sea, no soportan las colas, están incordiando, quieren ser los primeros, no lo soportan. E interrumpe o se mete en las actividades de los demás. Ya puedes estar hablando de algo importante, que por muy educado, que esto es otra cosa que se suele decir de los niños con TDAH, ¿no? Es que está mal educado, es que está consentido, es que sus padres no le ponen límites. No, es que a veces no se pueden. O sea, no es que no quieras, es que no puedes. Y entonces pues está mamá, y tu hijo espera. Nada, no es cuestión de educación, es que no pueden parar. Tipo las presentaciones clínicas, que se llaman ahora así, presentaciones clínicas del TDAH, presentación de TDA inatento e hiperactivo impulsivo combinado, es decir, bacarrá,
Esto cumplen al menos 6 de inatención y 6 de hiperactividad. Este tipo sería el combinado. Claro, los que tenemos en consulta cumplen 6, pero hay los hay que cumplen 7, los hay que cumplen 8 y los hay que cumplen 9 de cada cosa. Con lo cual son guapos. Tipo inatento, al menos se cumplen 6 de inatención, pero los de hiperactividad e impulsividad no se cumplen todos. Estos son 4, son 3, no vale, son solo inatentos. O bien hiperactivos solo. Quizá este es el tipo que menos he visto yo en los 46 años. He visto pocos, pero bueno, alguno hay, ¿eh? 6 criterios de hiperactividad o impulsividad, pero no cumplen los 6 que tiene que cumplir de inatención. ¿Qué factores, cuál es la etiología, cuál es la causa del TDAH? Pues hay muchos. Prenatales, consumo materno de alcohol y de tabaco, drogas, estrés y depresión. Perinatales, prematuridad, bajo peso al nacer, anoxia, falta de oxígeno o lesiones cerebrales, que pueden ir comórbidas, es decir, coexistir con un TDAH. Y postnatales, un retraso en el crecimiento o un retraso en el desarrollo motor. Eso es lo que puede inducir a que luego exista un TDAH. Los factores ambientales no son la causa, pero la agravan, mucho. Es decir, a ver, no lo originan, pero si hay una psicopatología paterna, es decir, por ejemplo, papá, un TDAH hiperactivo impulsivo además, con lo cual se pasa la vida sin poder controlar sus emociones, dando gritos. La madre, una despistada que no anda por... Pues evidentemente el niño mucho peor. Luego hay bajo nivel económico, pues porque tampoco están tan, digamos, puestos en determinadas conductas para educar a los niños. Los límites son importantes, los valores que inculcamos son importantes, las rutinas que se establecen, el que haya mucho orden en la familia es muy importante. Cuando hay una cosa caótica, puede llegar a predisponer un TDAH que a lo mejor no se hubiera manifestado de otra manera, o un estrés familiar, por ejemplo. Miren, ahí están las bases biológicas. Afortunadamente ahora hay muchísimas pruebas neuroanatómicas que nos hablan de cómo funciona el cerebro de un TDAH. La corteza cerebral, no sé si esto haciendo así, sí, mira, menos mal. La corteza cerebral, que es esta parte de aquí, son los lóbulos frontales, es la parte en la que, bueno, es la parte más humana, evidentemente, coordina, controla y frena impulsos. Es la parte encargada de eso. Planifica, es decir, va dando los pasos para llegar a un fin, a una meta. Establece prioridades, dice, mejor me pongo a estudiar y luego whatsappeo con mis amigos, por ejemplo. Y sopesa consecuencias. ¿Qué va a pasar si no estudio? Pues que voy a suspender y entonces me van a quitar el móvil y entonces pues mejor estudio. Alteración en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones de la inteligencia, pero hay muchas otras, que son, no autorregulan la conducta, no los impulsos ni la atención. El control de anticipar las consecuencias, jamás, ellos no anticipan. No saben, por mucho que les digan, pero tú no te das cuenta que si haces esto te puedes caer desde ese árbol tan alto y te matas. No son conscientes de que se pueden caer y matar. Da igual que se lo digas. Dificultad para establecer metas, diseñar planes o organizarse en el tiempo, en el espacio y controlar los impulsos de la conducta. Todo esto tiene que ver con esta parte que evidentemente no está madura en los niños, pero en estos niños mucho menos. ¿Por qué? Porque hay deficiencia en determinados neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que ponen en contacto las neuronas, una neurona con la otra. Si tú no tienes determinados neurotransmisores porque no los produces, esas neuronas no interactúan. Y por lo tanto, la corteza cerebral, que en los niños ya no está madura, en estos niños está mucho más inmadura. ¿Por qué? Por la dopamina y la noradrenalina. Hay déficit de esas dos neurotransmisores y eso dificulta la atención, la memoria, el trabajo y aumenta la impulsividad. Por eso se dan psicoestimulantes, es decir, se dan pues una serie de medicamentos que lo que hacen es estimular la producción de esos neurotransmisores que los niños
no tienen. Si se dan cuenta aquí, ven una persona que tiene déficit de atención y hiperactividad y bueno, lo que se le ha visto es que tiene una escasísima cantidad de esos neurotransmisores. Sin embargo, el otro pues tiene más cantidad. Ahora vamos a ver aquí el estudio con PET. Bueno, llevo trabajando con el TDAH, luego me tocó a mí uno, pero llevo trabajando con el TDAH desde que empecé en la consulta. El primer diagnóstico de hiperactividad que se dio en Gijón, yo creo que lo di yo. Y como aquí no medicaban, hace 40 y tantos años aquí no medicaban, se tuvieron que ir al doctor Arranz en Santander, que era el único que empezaba a medicar. Luego ya vinieron, no se podía saber de esa manera, yo lo sabía por la sintomatología, pero evidentemente no tengo un PET, que es una tomografía de emisión de positrones en los que se ve la actividad cerebral. Y si ven, aquí la actividad cerebral, esto es parte de la glucosa que se les tiene que inyectar, entonces todo esto que ven es actividad cerebral, actividad sobre todo en la parte frontal. Y este es un niño con TDAH que tiene prácticamente nada de actividad o muy poquita actividad. Esto es lo que realmente fue dando a los científicos la base neurológica que necesitábamos para que dejaran de decir, como me dijeron a mí cuando mandé a este primer niño que diagnostiqué, 2 tortas a tiempo y que esa psicóloga deje de hacer el idiota. Pues eso fue lo que dijeron los neurólogos del Hospital de Oviedo en aquel entonces, hace 46 años, también es verdad. Prevalencia y concurso y trastorno. Nada, el curso del trastorno es, la prevalencia es, el número de tantos por cientos. Entre el 3 y el 7, diríamos que un 5, más o menos. Yo creo que ahora hay más, pero bueno. Si los padres lo han tenido, hay un 44% de posibilidades de que lo hereden los hijos, entre hermanos de un 17 a un 41, y, por supuesto, los gemelos de un único óvulo, univitelinos de un único, son el 80%. Los dos lo tienen prácticamente. Es un trastorno crónico, no se cura. Más del 80% de los niños que presentan esto van a presentarlo en la adolescencia y además bastante peor, por desgracia. Y un 50%, es decir, hay un 50% que se salva, a mí no me tocó, pero hay un 50% que se salva, que lo presentarán también en la edad adulta. Pero bueno, ya no así, evidentemente. Esto ya sería cuestión de otra charla, el TDAH en los adultos. Yo también tengo un TDAH. Sí. Me llama la atención que en gemelos univitelinos, al menos un 20% de ellos no tienen el... No, pues supongo que tendrá que ver con alguna otra... Están mirando ya genes, o sea, ya estamos estudiando los genes, y entonces ya se están estudiando determinados genes. Supongo que los dos... pues a lo mejor tienen alguna cosa más que otra desarrollada, o incluso, porque claro, los estudios se tienen que hacer mucho más tarde, o incluso uno, aunque sean iguales, uno tiene una conducta, la madre, el padre tiene una conducta que a lo mejor dirige mejor a uno que a otro. La verdad es que esto, efectivamente, lo lógico sería que fueran el 100%. Sería lo lógico, pero bueno, como también interviene mucho la educación, el ambiente, el entorno, y todavía se están estudiando los genes que están afectados, pues puede ser que a lo mejor uno de ellos, por lo que fuera, pues ese gen se hubiera desarrollado mejor, peor, no se sabe muy bien. No, esta es una duda que también la pensé y no la supe despejar, la verdad. Porque todavía se está estudiando muchísimo, o sea, ahora mismo ya están en los genes. En los genes ya están preparando a los papis para que lo sepan, ¿no? Entonces, antes no. Características hasta los 5 años. Son unos niños muy precoces, caminan muy rápido, las mamis te dicen que son muy listos, porque desde que nacían ya tenían la cabeza y miraban para todos los lados. Y cuando me lo dicen, digo yo, ay Dios, ya, hoy más espabilado, desde que era pequeño miraba para todos los lados. Bien, excesiva inquietud motora, rabietas explosivas, buscan constantemente la atención, no tienen noción del peligro, curiosidad insaciable, les encanta todo, les gusta todo, lo abren todo, lo miran todo. Desobedientes, oposicionistas, no, desafiantes. Una pobre coordinación motora fina, es decir, son casi siempre lo que yo digo en asturiano, chambones, y dicen, sí, eso,
chambones. No logré nunca que escribiera bien y que se atara bien los zapatos, tenía que atárselos hasta de mayor, recortar bueno, nada. Vale, esa es un poco la motricidad fina. Algunas cifras, pues ayuda diaria de deberes un 81%, repiten curso un 42% aproximadamente, y clases especiales, bueno, clases 21%, que me parece muy poco, pero son las cifras que encontré. Plano cognitivo, ya en la edad escolar, es decir, cuando empiezan primaria, ¿no? Primaria hasta la adolescencia. Tienden a aburrirse mucho, pierden el interés, se distraen, lógicamente, y van cambiando de una tarea a otra y lo dejan todo a medios. Tiene una necesidad constante de novedad, quiere cosas nuevas. Se aburren como ostras. Suelen ser bastante inteligentes, eso también, no está estudiado y demostrado al 100%, pero yo casi todos los niños que veo son bastante inteligentes, algunos de altas capacidades. Necesitan saber lo que viene después, son mucho más sensibles. Tú tienes que ir diciéndoles, después de esto vamos a hacer esto otro, y después de esto otro. Claro, imaginaros en un colegio en el que va todo como va. Pues ellos se desconciertan, nada. Pueden necesitar, funciona mejor con tiempos cortos. Tú hazme esta pregunta, hazme esta otra pregunta. Claro, eso tiene que saber el profesor que ese niño es un TDAH. Y a veces lo sabe y lo hacen, y otras veces lo saben y no lo hacen. Necesitan manejar conceptos muy concretos. O sea, el que le digas, eres un desastre, no, tienes que decirle, mira, ¿no te das cuenta que no has recogido esto, que has jugado con 20 cosas, que dejaste los deberes sin hacer, cariño, que te subiste ahí y te podías haber matado? Hay que ir diciéndole las cosas. No, Dios mío, eres un desastre. No, tienen que ser conceptos muy claros y muy concretos. Tienen más dificultades para aprender y para memorizar, evidentemente. La memorización y el aprendizaje, menos cosas que les interesan muchísimo, que eso pueden memorizarlo muy bien, procesan la información de una manera mucho más simple. En el plano cognitivo, el procesamiento cognitivo es malo para el aprendizaje, para este aprendizaje español. Yo no digo que para otros tipos de aprendizaje en otras naciones sea diferente, porque si trabajas de otra manera, de una manera mucho más lúdica, mucho más interactiva, mucho más positiva, posiblemente los niños no se notará tanto, pero claro, aquí seguimos como en el año catapum, cambiando de leyes educativas cada 2 por 3, con lo cual los niños ya no saben si aprueban, si no aprueban, si están con máquina, si no están con máquina, etcétera, etcétera. La atención, tienen dificultades para procesar varios estímulos de forma simultánea. Viven el presente, total. O sea, es hoy. ¿Mañana? ¿Qué me cuentas de mañana? De hecho, cuando son pequeños siempre suelen confundir el ayer, el hoy, el mañana, las nociones de tiempo, el reloj, las estaciones. Dificultades para planificar y resolver problemas. Otras características, variaciones en sus respuestas. Esta es una de las frases geniales. Bueno, no le da la gana porque ayer lo hizo bien y hoy lo hace mal. Claro, es que ayer pasó la atención así un poco, conexionó un poco más y hoy no. Ya está. Hoy es un desastre, vale. Retraso psicomotor, es lo que les comentaba. Va desde la simple torpeza, son torpones, hasta la dispraxia. La dispraxia es que ya no reconoce partes de su esquema corporal, le resulta muy difícil cuando dibujan personas, las dibujan un poco extrañas. El tiempo y el espacio, nada de nada. Nosotros lo llamamos discronía, les ponemos pruebas en las que le decimos en qué estación está el 7 de mayo. Y te dicen, en invierno. Encantados de la vida, niños súper inteligentes, pero como es algo que se trabaja de pequeños y no se vuelve a trabajar, pues a lo mejor el niño va probando porque la lectura, la escritura y todos los trastornos los va superando, pero nadie le volvió a recordar las estaciones del año, entonces eso, pues yo a veces saco que hubo algo que quedan secuelas, porque les digo a un chico de 15 años esto, les digo varias fechas y no me sabe colocar ni una. No sabe las estaciones del año y el espacio tampoco. La escritura es torpe, la coordinación ojo-mano también, tachones, desordenada, la ortografía tiene múltiples faltas y confusiones. Características de la edad escolar en el plano de conducta.
el desempeño es variable e irregular, no responden a lo normal, es decir, a castigar. El otro día me decía mi nieta pequeña, la de 4 años, digo, ¿a ti te castigaron seguro? Y decía, no. Dije que sí. Decía, bueno, fui a la pared 3 veces. Dije, pues eso, fuiste a la pared 3 veces porque vete tú a saber qué hacías. Y me dijo, hacer esto, tata. Y se tiró encima del sofá a hacer la vuelta al gato. Y dije, ya vida, pero es que la vuelta al gato en la clase no se puede hacer. Pues la hizo. Entonces, nada. Pero funciona mejor con las recompensas que con los castigos. No tienen desarrollado el autocontrol de la misma manera que otros niños, es decir, pueden tener conductas que nosotros llamamos disruptivas, es decir, los típicos niños que llegan ahora con las plataformas online, todos los padres están enteradísimos y claro, se les ponen los pelos para ensartar corales, porque claro, llegan 25 incidencias del nene. Porque claro, es que no para, es que no escucha, es que no atiende, es que no paró, es que hace ruidos raros, es que se ríe, es que hace el payaso. Ya, claro. Las conductas inatentas de un TDAH pueden tener un marcado carácter situacional, es decir, depende de la situación en la que se encuentren. Si están con mucha gente es horroroso. Si están con otros niños parecidos, ¿para qué vamos a hablar? Si están a lo mejor solo contigo y trabajando y tal, pueden estar tranquilos y pueden parecer santos varones o santas mujeres. Tienen dificultades para actuar de acuerdo a las reglas o para seguir instrucciones. No se mantienen tranquilos, hablan, incordian, no acaban las tareas, molestan a otros niños y producen ruidos perturbadores o canten, depende de lo que les apetezca. Hacen un poco de todo. En el plano emocional, la emotividad es muy variable, cambian muchísimo de humor. A veces me dicen, yo este niño creo que es bipolar. Digo, no, mujer, que va a ser bipolar. A esta edad no son bipolares, tendrá otra cosa. Y efectivamente, es que cambian, de repente están encantados, de repente se rabian, de repente se enrabietan solos, son explosivos, tienen rabietas constantes. Estoy hablando, de aquellos que son combinados, en este caso, que tienen hiperactividad también, porque los que son inatentos, los provitinos son buenísimos, no se les nota nunca, pero están en la luna de Valencia. Adecuados, acentuados sentimientos de frustración. Esto lo tienen todo. Baja tolerancia a todos. Esto todos, inatentos, combinados e hiperactivos. No toleran los problemas, es decir, insisten una vez y otra en que se realicen las peticiones. Relación con los compañeros. Los hiperactivos porque son muy movidos y fastidian. Y los inatentos porque están en la luna y no quieren jugar a nada de lo que juegan los demás, porque tienen su fantasía, su vida interior. Y entonces no les interesa el fútbol, no les interesan las muñecas de aquella, les interesa seguir con su imaginación, que es muy viva. Pueden desarrollar adicción a los videojuegos. Tengo la mala noticia de decir que él no se hizo estudio todavía, porque lo estuve mirando todavía para ahora y todavía no, en España no tenemos estudio, pero hay un tanto por ciento elevadísimo. Prácticamente todos los TDAHs que yo tengo ahora mismo en terapia tienen adicción, además de los otros trastornos, a los videojuegos o al móvil. Están recibiendo impulsos constantemente, que es lo que necesitan. Continuo sentimiento de frustración, labilidad emocional. No quieren la gratificación mañana, la quieren ahora mismo. Es decir, tú le dices, oye, te voy a dar, no, mañana o pasado, no, ahora, en este instante, todo. Necesitan las recompensas inmediatas. No vale que les digas, cuando apruebes, dentro de 2 meses, no, vale más a lo mejor darles pequeños refuerzos positivos, que puede ser mimos, que puede ser qué bien me hiciste hoy los deberes, mi vida, que no interrumpiste nada, que viniste y te pusiste cariño, un abrazo, un beso. Pueden ser cualquier cosa que les valga para decir, bueno, esto es bueno, ¿no? Y estoy haciéndolo bien. Son más inmaduros, hay un desfase siempre entre la capacidad intelectual y la emocional. No se motivan, necesitan mucha más retroinformación que los demás. Tienen la autoestima baja o aparentemente inflada. Los que son hiperactivos suelen ser más bien chulinos y entonces esos van de decir yo puedo y tal, bueno, pero que les conviene más para no sentirse inseguros, porque en el fondo ellos saben que algo les pasa, pero nadie les ha dicho todavía qué les pasa. Curso TDAH en la adolescencia.
Al existir un infradiagnóstico, es decir, al no haber existido un diagnóstico desde pequeño, el adolescente arrastra o fracaso escolar, la mayoría de las veces, y personal, las dos cosas. Suelen ser niños que abandonan los estudios con muchísima facilidad, que repiten, ya lo hemos visto, hasta un 40 y tantos %. La exigencia escolar antes era menor, los niños son inteligentes, escuchan y se les queda un poco. Pillan un poco de aquí, otro poco de aquí, y luego dices, pero si aprueba y no da ni una. Ya, pero es que aprueba en primaria, que entre otras cosas pueden pasar ahora sin aprobar. Tengo un niño que está en tercero, no sabe escribir, no sabe leer, pero pasó segundo a tercero. Pues hay que pasarlos. Bueno, pues lo pasó. Así se siente el niño. Y así está. La exigencia escolar en primaria es mucho menor, tienen que pasar por narices, hombre, si está en un sitio suelen ser una tutora o un tutor, están como más protegidos, pero claro, pasan a un instituto o en un colegio en el que hay 200 profesores y se acabó. La impulsividad e hiperactividad era mejor tolerada, pero ahora que ya eres mayor, chaval, que estás en la ESO, que tienes 14 años o que estás en bachiller, a mí no me tomas el pelo, a mí no me contestas así, a mí no te me pones a hacer ruiditos. Las características fíjense en el cóctel Molotov, es decir, impulsividad, vamos a suponer, un TDAH combinado, de presentación combinada, ¿no? Con las dos cosas. Se le une la agresividad, que es la testosterona que está empezando a incrementarse, y las características hormonales de la adolescencia, y el cóctel es explosivo, pero explosivo. Por eso insistimos, es que es básico un diagnóstico temprano. ¿Qué denota que un adolescente puede ser hiperactivo o TDAH? Los tenemos a todos. Dificultades para escuchar, con tendencia al monólogo e interrupciones a los demás. Esta es una característica también de un adolescente normal, ¿eh? Vamos a ver, claro. Pero ellos mucho más, es decir, y sobre todo interrumpen. Hipersensibilidad a la crítica, creen que todo va dirigido como mal hacia ellos. Bruscos, tienen falta de tacto al relacionarse con los demás, pueden ser demasiado invasivos del otro, no tienen estrategias para resolver problemas. Si les hacen, imagínense, ¿no? Les hacen medio bullying, que será la próxima, que esa es otra curiosa, la próxima charla de marzo será sobre el acoso, que mata, claro que mata. Pues no resuelven problemas y entonces si les están haciendo algo, pues o bien agreden o bien se frustran, no lo cuentan, no se lo dicen ni a papá ni a mamá nunca, pero se van hundiendo y ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Incapacidad para mantener un proyecto a larga distancia, porque quieren ya, ahora mismo. No les mandes a hacer una cosa para final de curso 2 meses antes, porque no lo van a hacer. Esto de procrastinar es una de las cosas más frecuentes en los adultos. Los adultos que son procrastinadores, es decir, que lo dejan todo para el último minuto, que estás diciéndoles, por Dios, ponme la bombilla, y tardan 2 años en ponerte la bombilla, porque ya voy, pero no van. Esos fueron TDAH de pequeñitos y se les puede hacer perfectamente un estudio. Características. La hiperactividad ahora, claro, no se manifiesta subiéndose a las sillas, porque entonces dirían, chaval, tú estás pirado y estas cosas, ¿no? No. Pero se manifiesta en explosiones de ira, en malas contestaciones, en conductas disruptivas. No aceptan reglas, discuten y tienen deficientes patrones de habilidades sociales, de comunicación con los demás. Muy baja tolerancia a la frustración, normalmente yo no soy, fue aquel, es que me está provocando, que la verdad es que la mayoría de las veces es verdad, ¿eh? Hay los que no tienen trastorno de atención pinchan al de adelante y el de adelante se vuelve, da una leche y la profesora ve al que da la torta, claro, no ve al que está pinchando por detrás. Pero en vez de coger y decir, espera que me voy a poner yo mañana detrás de ti, te voy a traspasar. No tienen esa capacidad de resolución de decir, no le voy a dar la torta, voy a esperar a salir que no me vea la profe. Deficiencia en el control de impulsos, esto es importantísimo. Se involucran en actividades peligrosas porque no son conscientes de las consecuencias. Habíamos hablado de esto.
Pueden beber, conducen aunque beban alcohol, hacen el loco con la moto, se lanzan en monopatín por sitios que no tienen tampoco noción del peligro, hacen carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, fuman porros porque los relajan. Algunos también otras cosas que hacen un poco. La cocaína, por ejemplo, hace un poco la misma, digamos que actúa parecido a las medicaciones que les damos, parecido. Evidentemente no es igual, pero sí es verdad que cuando se meten cocaína ya tienen 16 años o 17 y se la meten, se encuentran genial, concentran fenomenal y se centran y vaya bien, con lo cual, pues bueno, tenemos un peligro, ¿no? Deficiente autoestima, que ya digo que se enmascara con una agresividad social, que lo que esconde no es más que una inseguridad importantísima. Características escolares en la adolescencia. Las dificultades de atención, si es un combinado, siguen persistiendo, por supuesto. Las distracciones en las tareas, chicos despistados, muy dispersos, muy descuidados, sobre todo en aptitudes verbales, a veces en aritmética y sobre todo en lectoescritura, que habitualmente explica ese alto porcentaje de repetición de curso y de fracaso escolar, que hasta un 42%, con el consiguiente abandono de estudios. Algo que estamos encontrándonos que quizá antes yo no lo veía tanto, es que cogen fobias escolares, no van al instituto. Pues no voy, porque se encuentran fatal, ellos no saben lo que les pasa, pero están ya hartos de tirar con aquello, y entonces dicen, ahora no voy al instituto, y claro, luego vienen servicios sociales, y servicios sociales, ¿qué vas a decir? A un chaval que mide como tú, ¿vas a sacarlo de la cama y llevarlo al colegio? No puedes, entonces es que es algo muy complicado. Yo siempre digo que los adolescentes tendrían derecho a pedir baja, porque su trabajo es un trabajo intelectual. Y a estos que tienen algún tipo de problema, tipo esto, tipo TDA, bueno, tipo esto que se puede tratar, pero tipo depresión, etcétera, al principio a lo mejor necesita un tiempo para curarse. Pero eso no está contemplado, claro. No votan. Es que ellos no votan. Problemas para seguir instrucciones o acabar trabajos. Y falta de organización. La organización es caótica. Pronóstico. Los factores que predicen una peor evolución son los siguientes. Cuando vemos un TDAH importante y un coeficiente intelectual muy límite, muy normalito o incluso un poquito bajo, pues evidentemente no va a discurrir como un niño que tenga altas capacidades, ¿no? O que tenga un cociente intelectual a partir de 100 y pico, ¿no? 110, 115, 120 o incluso por encima de 130, que hablaríamos de altas capacidades. O, por ejemplo, que tenga mala salud el niño, que tenga retraso en el desarrollo, una educación, esto es lo que hace también un pronóstico peor, una educación muy permisiva en casa, o por el contrario, muy autoritaria, un ambiente familiar deteriorado, malas relaciones, hostilidades, divorcios, de los que también hablaremos, también agudizan muchísimo todo tipo de trastornos, hablaremos en otra charla, y factores que contribuyen a una evolución mucho más favorable. Un nivel intelectual bueno, normal, con que sea normal nos basta. Un diagnóstico precoz, se diagnostican yo los diagnostico con 5 años. El diagnóstico en teoría se puede dar a partir de los 6. Pero bueno, es que los veo ya con 3 o 4, ya me doy cuenta, más o menos. Puede evolucionar mejor o peor, pero nos damos cuenta, claro. Ausencia de problemas de salud, estabilidad familiar, un buen nivel cultural de la familia, pautas educativas coherentes entre papi y mami, entre abuelos, conocimiento del trastorno por parte de los padres, ausencia de trastornos comórbidos que se dan a la vez que el TDAH, y colaboración entre estas 3 cosas. Terapeutas, que somos nosotras, familia, que son los padres, estén o no estén divorciados, familia, que tienen que ponerse de acuerdo para tener las mismas pautas, y colegio. Colegio, nosotros siempre pedimos permiso para hablar con los tutores y los orientadores de los niños que tenemos. Nos lo dan, hacemos un informe escolar, para que no sea tan grande como hacemos nosotros, son 20 y tantas páginas, y si no, no lo leen. Entonces hacemos uno pequeñito, y nos ponemos en contacto. Damos unas pautas,
pues ponerlos en primera fila, cuando son pequeños, ¿no? Ponerlos en primera fila, dejarlos que se levanten, vayan a un recao a la secretaría, vayan a hablar con dirección para que se muevan, porque es que se mueren de estar tanto tiempo sentados. Y a los adolescentes, pues lo mismo, ¿no? Ir dándoles esos refuerzos positivos que, fíjate bien en ese problema, fíjate bien. Tú fíjate bien en ese problema, que a lo mejor no estás haciendo bien Es una bobada, es que a lo mejor te ponen 2 y 2, 5 y se quedan más anchos que largos y fastidian todo. O te ponen, como escriben tan mal, muchos de ellos, los hiperactivos muy impulsivos, escriben mal y a lo mejor es que hacen un 1 y parece un 7 y ya fastidiaron el problema entero. Eso me pasó a mí con el mío, que tuve que ir 20.000 veces a decir, está perfecto, es un 10. Lo que pasa es que confundiste todos los números porque efectivamente mi hijo tenía disgrafía, es decir, una alteración importante en la grafía por su tensión motora, como todos los hiperactivos. Si se interviene a tiempo, un 20% de los adolescentes y un 50% de los adultos serán personas que tendrán características inatentas, impulsivas o hiperactivas, más movidas, que nos cueste más trabajo relajarnos, que queramos siempre estar haciendo cosas, pero personas que pueden hacer su carrera, su vida, etcétera, perfectamente normal. Ningún impedimento en la vida social, académica, familiar ni personal. El otro, me dirán, ¿y el otro 50%? Bueno, el otro 50% pues a lo mejor tienen unas características intelectuales muy bajas y entonces, bueno, pues no les da para seguir un desarrollo intelectual bueno, o tienen una familia completamente desorganizada y desestructurada, o tienen un nivel económico bajísimo y los pobres no pudieron. Entonces, pues lo que se dedican es a meterse pegamento o cualquier historia que les pueda hacerse sentirse mejor, ¿no? Pero eso... Los trastornos, esto es lo que llamamos nosotros trastornos comórbidos. Es muy difícil que venga un TDAH puro y solo. Yo sí, he encontrado alguno, pero pocos. ¿Por qué? Porque lógicamente si el niño desde chiquitajo no ha prestado atención, ha estado movido, etcétera, pues hay cosas que no cazó. Entonces, trastornos del aprendizaje. Pues entre un 25 y un 40, que puede ser. Trastornos de matemáticas, trastornos de lectoescritura, trastornos de motricidad, trastornos de conducta. Esto hay muchos, sobre todo los que son hiperactivos e impulsivos, los que predomina esa característica, entre un 40 y un 60%. Suelen tener el trastorno negativista oposicionante o negativista desafiante, que es que dicen no a todo, rehúsan cumplir las reglas de la autoridad en el cole o en casa. Se puede dar en los dos sitios o en uno solo. Y esos hay muchos. Trastornos depresivos acaban prácticamente casi todos que no han sido diagnosticados, trastornos de ansiedad un 25% y el trastorno de adicción un 30%. Es muy elevado, pero ya les digo que es por eso. Suele tener unas características importantes en la familia, en la capacidad intelectual, en el nivel económico o en el nivel social. Es difícil un TDAH puro. Yo, de verdad, que lo he visto muy pocas veces. Un 85% tiene un trastorno añadido, el 32% llevaría 2. Claro, los tenemos con trastornos de aprendizaje y a la vez negativistas desafiantes, porque claro, están hartos y a todo dicen que no. O tenemos niños con fracaso escolar y trastorno de aprendizaje porque no saben leer ni escribir correctamente, ni entienden lo que leen porque no prestan atención y entonces se deprimen porque dicen soy tonto, yo debo ser tonto, es que soy el más tonto de la clase, esto es lo que te dicen. Entonces, bueno, pues algunos llevan 2 y hay un 11% que llevan 3 trastornos de estos. ¿Cómo debe ser el diagnóstico? El diagnóstico debe ser multidisciplinar. No sé por qué me sale eso amarillo ahí. Porque era una flecha que no acabé quitando. Psiquiatra o neurólogo, si se necesita medicación, y psicólogos. Los psicólogos lo que hacemos es ver el coeficiente intelectual, parece que no, pero es básico para nosotros, para poder trabajar con los críos, porque hay veces que efectivamente es un nivel intelectual bajo, y entonces decimos, bueno, pues es que vale, vamos a trabajar con él, evidentemente, pero bueno, a lo mejor pues en vez de llevarle a hacer una carrera, vamos a llevarle a hacer un trabajo, una formación profesional o algo, porque este niño no va a poder con todo esto. Pruebas de atención virtual, que es con un test que tenemos que se llama el aula,
que es un test de inmersión virtual, luego lo veremos un poco. Pruebas de aprendizaje, ¿qué miramos nosotros? Miramos si hay dificultades en lectoescritura, si hay una discalculia, que es dificultades en matemáticas, si hay un trastorno motriz, que lo hay muchas veces, y no saben casi ni correr, ni saltar, ni andar. Entonces tienes que rehabilitar esa parte. Nosotros cuando lo vemos tenemos que mirarlos todos. Y luego personalidad, porque tenemos que descartar que haya un nivel de ansiedad tan alto que parezca un TDAH y no lo sea. O un nivel depresivo tan bestia que parezca un TDAH y no lo sea. Entonces por eso hacemos el conjunto. Y luego se realiza el informe, que es el que damos a los papis. Esta es la prueba de aula de diagnóstico del TDAH. Mide la atención, mide la impulsividad, mide la velocidad de procesamiento, mide la tendencia a la distracción y con unos... una especie de... no me sale la palabra... Sí, como unos sensores. Unos sensores que tiene el casco, el propio casco, detecta el movimiento de la cabeza. Con lo cual tú miras, ¿qué pasa? Es muy importante porque hasta que nosotros no tuvimos esta prueba, que fuimos las primeras en Asturias que las tuvimos, en la clínica, claro, a veces eran falsos negativos. ¿Por qué? Porque el niño viene y nosotros antes teníamos pruebas de atención, pero pruebas de atención de uno con otro. Es decir, se ponía yo y el niño. Y hacíamos pruebas de ver, pues cronometrábamos cuántas cosas haces, cuántas tal. Pero claro, no tenía ninguna distracción, estaban solos. No había nada que los distrajera. Y a veces decíamos, pues parece que no da, pero yo decía, a mí me da que sí. Y entonces pasábamos 4, 5, 6 hasta que lo pillábamos, pero muy difícil. Con esta no. Con esta es imposible porque esta está metido en un aula. Pero con el compañero de delante, con el compañero de detrás, mira para abajo y tiene el pupitre. Y mientras tanto, hay un profesor que les va dando instrucciones. Y les dice, ellos tienen un botón. Y les dice, tienes que dar al botón cuando yo diga naranja o manzana. Bueno, manzana. Pues entonces el profesor va diciendo cosas y cuando dice manzana, el niño tiene que estar dando justo cuando el profesor dice manzana. Pero mientras tanto, hay un niño que le dice detrás, ch, 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 ch. Y los pequeñajos, sobre todo los de 6 años, no hay uno que no mire, ¡que te calles, que no voy a hacer bien la cosa! No hay uno que no lo diga, porque la verdad es que los gráficos son muy buenos, son muy reales, ¿no? Entonces, luego pasa una bola de papel por encima, luego pasa la ambulancia por la calle, entra alguien en la clase, una profesora, a hablar con el otro profesor, se cae un lápiz al suelo, de repente hay un ruido extraño porque cayó la mochila de uno entero, es decir, hay distractores auditivos y visuales. Y el niño tiene que ir dando. Vale, esa es una parte. Y hay otra parte que es para la impulsividad, que es todo lo contrario. Ahora tienes que estar dando continuamente, excepto cuando yo diga la palabra. Y los impulsivos son incapaces. Están dando, se ponen nerviosos y son incapaces de parar cuando tienen que parar. Y ahí vemos si hay distracción, inatención solo, si hay impulsividad, si hay atención sostenida, si hay atención que decrece. Nos mandan un gráfico y un informe que aportamos nosotros al nuestro y metemos esto. Y luego con los sensores vemos si el niño estuvo moviendo la cabeza más de lo normal, que hay un cuadro del que no pueden salir y hay niños que, se salen del folio, ¿no? Porque miraron, se tiraron por debajo, etcétera, etcétera. Pero es una prueba, está ya baremada y todo en todos los sitios, se utiliza en todo el mundo, es española, trabajé yo con ellos al principio y son gente muy, muy buena y que lo hace muy bien y cada vez están metiendo más, es decir, por ejemplo ahora han metido también deterioro cognitivo. Con lo cual también podemos saber las funciones ejecutivas, que son, pues eso, si un anciano está teniendo un deterioro cognitivo de la mente, ¿no? Si la memoria a largo plazo ya está disminuyendo. Entonces simplemente con esta prueba podemos dar un perfil, no damos el perfil de un Alzheimer, pero sí decir hay un deterioro cognitivo y llévelo a un neurólogo. Repercusiones del TDAH. ¿Cuál es el tratamiento? Debe ser multidisciplinar, es decir, farmacológico, psicológico, psicopedagógico, según el diagnóstico. Es decir, no afecta solo a los padres, el TDAH afecta a las familias.
Nos sentimos culpables como padres, no hemos sabido llevar bien a este niño. Aislamiento social, no lo sacamos al restaurante porque nos monta el número y entonces pues no, quedamos en casa. Conflictos conyugales, tú no es que le has dicho esto y tenías que haber dicho esto otro, es que tú lo tratas fatal y papá. Síntomas afectivos de ansiedad y menor productividad. El tratamiento del niño o del joven con TDAH, la única finalidad es paliar los efectos del trastorno. Es decir, reducir, esto es lo que hacemos, reducir la hiperactividad, aumentar el control de los impulsos, incrementar la atención, disminuir la irritabilidad. Y eso se consigue con 3 cosas: tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico o pedagógico. Pero vamos, pedagógico solo no vale, porque no pueden emplear determinadas técnicas. Al mejorar los síntomas del trastorno, porque no existe una cura, sino reducir los síntomas, la vida en familia se relaja y la relación con los otros también, y el niño les aseguro que también se relaja. Porque las familias a menudo lo que estamos es desbordadas por el trastorno. La verdad es que son unos niños muy, muy complicados y te pueden desquiciar totalmente. Por eso es imprescindible hacer un diagnóstico precoz. Yo tuve la suerte de poder hacerlo y así todo, no me quiero acordar, para ir a recibir apoyo. Claro, mi hijo recibió apoyo desde que era pequeño. Muchas madres necesitan ayuda psicológica, es una de las cosas que les digo siempre a las mamis, porque vienen desquiciadas de verdad de decir no puedo con ella o con él y yo voy a llamar a tal o a la policía, porque el niño cuando tiene el ataque de rabia tira el móvil porque le quitaron el móvil, y ya son madres desesperadas. Y digo, es que primero tienes que estar bien tú, es que si no estás bien tú, hijina, el niño tampoco, entonces vamos a trabajar, vete a un terapeuta, vamos a ver cómo lo hacemos. El tratamiento multidisciplinar es la intervención médica, educativa y psicológica. Incluye pautas a los papis, claro, tenemos que ir trabajando con los padres, tenemos que trabajar con todos. Intervención cognitivo-conductual con el paciente, reeducación de esas áreas de aprendizaje que han ido dejando ahí colgando en la mochila, psicoeducación acerca del trastorno de atención e hiperactividad, terapia individual y familiar, si es necesario. Siempre tratamos también a los papis. En la hora del niño, a veces decimos, y ahora vienen los padres y que nos cuenten, porque además cuentan unas bolas tremendas, con lo cual tienes que, claro, contrastar con el cole y con la familia. Pautas al profesorado, que lo damos, los hay que lo aceptan y los hay que pasan totalmente, pero tenemos que intentarlo. Y medicación cuando se requiera. Esa combinación de los tratamientos farmacológicos tiene efectos inmediatos en los síntomas del TDAH y efectos de larga duración. Es paliativo, no es curativo, no es curar al niño, sino que es reducir la hiperactividad, aumentar el control de los impulsos y mejorará, claro, el rendimiento. Pero la medicación sola, hay veces que dicen, le voy a dar una pastilla y ya está. No, no vale. Solo con la pastilla no vale, porque claro, hombre, no sé si le das la pastilla a los 6 años y estás trabajando con él como madre o como padre, mucho, a lo mejor lo consigues, no lo sé, pero claro, es que cuando ya vienen y ya llevan 3 años de retraso escolar y entonces tienen dificultades de aprendizaje, porque no aprendieron ni a leer ni a escribir correctamente, ni a entender, ni a comprender, ni a nada. El tratamiento farmacológico facilita y potencia el efecto de las intervenciones psicológicas, pero no siempre lo damos. El objetivo último es que al retirar la medicación, las técnicas que hayamos utilizado, las siga utilizando el niño, el adolescente y su familia. Son estrategias que le ayudan. Estos son los estimulantes que se dan, es el metilfenidato, realmente. Los nombres comerciales son estos: Rubifen, Concerta, Medikinete y Equasim. Estos medicamentos lo que hacen son, pues eso, aumentar la dopamina y la noradrenalina. Y luego hay otros que cuando no hacen efecto esos. El fármaco de segunda elección es la atomoxetina, que yo a veces a los psiquiatras les digo, que se llama Stratera, bueno, el comercial, porque es un antidepresivo. Y entonces a veces a los niños que tienen depresión y además un TDAH les viene mejor, dependiendo. El bupropión, que también es un antidepresivo, pero que es bastante eficaz en el control de impulsos, en el control de la agresividad.
y otras veces tricíclicos, pero bueno, esto es ya nada. Y luego hay complementos alimenticios como el omega 3, que parece estar dando bastantes buenos resultados, el omega 3, que son complementos, lo que pasa que bueno, no hay tantos estudios fiables y significativos. La medicación usada es esta, estimula la liberación de dopamina y de noradrenalina. Entonces prolonga el tiempo de acción de esos dos neurotransmisores, actúan sobre la corteza y sobre la motivación y la recompensa. Actuaría sobre la conducta, sobre todo la agresividad, y la dopamina, esa sería la noradrenalina, y la dopamina, el aspecto dopaminérgico, ayudan a mantener la atención. Es que por una parte tenemos lo que reduce la hiperactividad y por otra parte lo que incrementa la atención. Efectos beneficiosos lo vemos aquí. Esta es la hiperactividad cortical difusa y esta es la mejoría que se ha visto después del tratamiento con cualquiera de estos casos. El 70 o el 80% de los niños responden positivamente, hay otros que no, a la medicación, y no hay, en los adolescentes la respuesta baja a un 50%. ¿Por qué? Porque tienen la mochila muy cargada ya. Y entonces ya no les vale, ya llevan muchos años. Cuando se estudian los cambios con el PET, con la tomografía de emisión de positrones, vemos cambios significativos. El primer cerebro es de un niño sin tratamiento y el segundo tras 4 semanas de tratamiento farmacológico. Efectos de la medicación estimulante: mejora la atención, la resolución de problemas y la memoria a corto plazo. Efectos académicos: mayor esfuerzo en la tarea, mayor cantidad de precisión en el trabajo. Efectos de conducta: disminución en la actividad, disminución de la impulsividad y aumento del autocontrol, menos agresividad física y verbal y mayor obediencia. ¿Efectos en la autoestima? Pues lógicamente el entorno del niño cambia. Si empieza a encontrarse mejor, empieza a entender, empieza a poder atender, nosotros le reforzamos, pues el niño va mejorando en todos los aspectos, ¿no? También emocionalmente. Sobre las relaciones sociales exactamente igual. Si es el típico niño que deja de dar patadas o que deja de estar metido en su mundo y no habla con nadie y de repente empieza a ver el mundo con otros ojos, pues bueno, bien. El tratamiento centrado en el paciente, protocolo BTDH, que es lo que hacemos, utilización de la realidad virtual, reeducar posibles dificultades de aprendizaje, que siempre están asociados, dislexias, discalculias, disgrafías, motricidad fina y gruesa, enseñarle técnicas de estudio y habilidades sociales, que son resolución de problemas, etc. Reconocimiento de las emociones, esto es la inteligencia emocional. Estas 5 cosas que ven ahí, reconocimiento, control, empatía, autoestima y habilidades sociales, es la inteligencia emocional, que es creo que es la última charla que daré. Es absolutamente fundamental en la vida. Y seguimos sin trabajar en los colegios la inteligencia emocional. Se está trabajando en Estados Unidos desde hace 20... Y tú que están igual de locos, pero bueno, en Estados Unidos se está trabajando desde el año catapum. Pero aquí no. Y en Finlandia, por supuesto, y todos estos sitios en los que te dicen que están todos tan bien, pues son cosas que ya hacen trabajando con inteligencia. Trabajar el control de la ira y los impulsos, entrenarle por supuesto, en técnicas de relajación, que también tenemos realidad virtual, entonces los ponemos en unos praos. Y no, ¿tú qué quieres ver? Pues peces. Pues te ponemos en los peces y vamos enseñándote cómo aflojar músculos, etcétera, etcétera. Trabajamos también todas estas cosas con realidad virtual. Tratar los trastornos comórbidos, ansiedad, etcétera, y eso será psicoterapia. Abordaje familiar, ya vamos acabando, 10 tips. Establecer una rutina clara y predecible, es decir, horarios. Establecer incluso, poner unas tareas, cómo levantarse, comer, hacer tareas, dormir, todo eso, si lo hacen bien, mejora la organización. Podemos utilizar calendarios, los hay en todos los lados, en Amazon, en todos los lados. Hay calendarios para los niños con TDAH, hay de todo ya. En mi época los hacíamos a mano, ahora ya los hay. Calendarios o cuadros visuales para que el niño sepa qué va a hacer. Odian no saber lo que van a hacer después. Divide la tarea en pasos pequeños. Las tareas largas son horribles para un niño con TDAH, entonces las dividimos. Por ejemplo, leemos las instrucciones y la primera pregunta, solo la primera. ¿Te enteraste? Sí, venga, ¿seguro? Vale, ¿y de esto qué puede pasar? Vale.
Reforzar el comportamiento positivo, cosa que no solemos hacer. Porque recompensar con elogios, con pequeñas chorradas, pegatinas, yo qué sé, cualquier cosa. Cuando haga bien algo, cuando se centre, cuando se siente. Cuando veas que no se levanta tanto, cuando veas que el pobre está intentando estudiar. Buen trabajo, qué bien lo has hecho, mi vida, qué orgullosa estoy hoy de ti, qué bien. Yo sorprendía a uno de ellos, que no estudiaba nunca, y abría y decía, ¡uy! Te acabo de pillar estudiando, qué feliz soy, qué feliz soy. Y cerraba la puerta, claro. Decía, mamá, ¿tú eres más rara? Porque yo luego les decía, y al que estudiaba, que era una, claro, chica, le decía, tú sal, no estudies tanto, por Dios que estás, te vas a... Sal por ahí, que eres adolescente y tienes que salir. Reduce las distracciones, crear un espacio tranquilo para estudiar, realizar trabajos, ese lugar tiene que estar. ¿Para qué decir sin móvil? Eso ya lo vimos. Sin móvil, sin tele, sin videojuegos y sin ruidos. Ya sabemos que los ruidos de la calle están, que si tú estás al lado viendo la tele, pues tiene que aguantarse. Eso ya lo sabemos, pero vamos, que no esté justo cuando estáis todas hablando y él en medio haciendo los deberes. Utilizar incluso temporizadores, es decir, de reloj para que tenga una referencia visual. Mira, amor, llevas 10 minutos, ¿dónde vas? Voy aquí, mami, en la primera. Bueno, pues a ver... Ponte otros 5 minutos y luego descansas. En este caso no es una lucha constante contra el tiempo, contra la cronología. La lucha de un TDAH es constante desde que nace. Pero de verdad, es constante, por eso están tan agotados y por eso hay un trastorno comórbido tan importante de ansiedad, de bullying. Les hacen bullying y luego pueden acabar en otras cosas. Es una lucha constante, no sabemos lo agotadísimos que están. Sí, mucho mayor, en chicos que en chicas, sobre todo combinados, sí, mucho mayor. No quise poner todo porque tengo un máster, claro, hecho de esto, pero no quise poner todo porque entonces sí que, pero sí. Y las niñas, sobre todo, son infradiagnosticadas, porque como son inatentas, no dan la lata no la dan. Ellas están en la luna, pero entonces, bueno, pueden decirte, esta niña es que es muy vaga, es lo que te dicen, es muy vaga, no contesta, no estudió, y te dice la madre, pero si había estudiado conmigo toda la tarde. Ya, pues luego llega en el examen y en el examen se le olvida la primera, se le olvida la segunda o no contesta la tercera. Porque no entiende, porque no se acuerda. Entonces, sí, son mucho más los niños que las niñas, bastante más. Y además lo suelen tener mucho más combinado, que es mucho más peligroso, porque los críos son, bueno, pues más fuertes, más todo, y entonces hay muchos más problemas, incluso legales, ¿eh? Casi todos los trastornos disociales tienen detrás, yo estuve en Vitoria dando una charla sobre trastornos disociales, que son los delincuentes, los chavales delincuentes, y casi todos los chicos que son delincuentes han tenido un pasado de un trastorno de atención y de hiperactividad combinado, no tratado y mal llevado, ¿no? Con familias un poco así, pero sí. Pues eso, tal, promover el autocontrol, respiraciones, un rincón de calma. Cuando lo veamos muy nervioso, porque a veces se frustran mucho si no hacen una cosa, ¿no? Hay niños muy perfeccionistas dentro de esto y que lo quiero hacer. Bueno, pues venga, vamos a dejarlo, déjalo, anda, venga, ven con mami, anda, ven para acá, vamos a tirarnos aquí un poco. Hala, te relajas, te das unos masajinos, ya. Evitar las comparaciones, evidentemente. Usar juegos también o turnos que impliquen turnos porque suelen adelantarse y entonces les vas enseñando a aprender que pueden perder y no rabiarse, que tienen que esperar su turno y no adelantarse, que se adelantan siempre, etcétera. Evitar las comparaciones. Bueno, es que tu hermano, todavía hoy tengo un niño, ayer tuve un niño, hoy no sé. Yo sí que estoy como un TDAH, no sé qué tiempo vivo. Que el profesor le dijo, pensé que ibas a ser igual que tu hermano fulanito. Y es un TDAH de caballo. Y dije, qué bien este señor. Fomenta actividades físicas y creativas. Les gusta mucho la actividad física porque les ayuda a liberar energía, a subir endorfinas, mejora el enfoque. Explorar actividades artísticas, música, deportes, cine, todas estas cosas les suele gustar muchísimo. O sea, pues dibujan cómics, a veces son lectores, aunque leen mal, a veces les gusta, otros pintan, hacen cosas raras, otros construyen o hacen, bueno, tienen actividades un poco artísticas. Comunícate con la escuela, claro, lo primero como padres es hablar con el cole y decir esto es un problema, y es un problema que tiene mi hijo y por lo tanto lo tengo yo. A ver, si nos enteramos.
Y si no, pidan ustedes que les den un curso maravilloso sobre el TDAH, si no saben lo que es, o búsquenlo, porque son su responsabilidad. Son la mía, por supuesto, pero también la suya como profesor. Pregunta si es posible proporcionar adaptaciones, que por cierto, las adaptaciones estaban aprobadas en leyes anteriores, pero ahora, salvo que haya un trastorno de conducta asociado, es decir, que el niño se tire a la profesora, se tire al cuello de la profesora, quiero decir, pues no, eso, salvo que pasen esas cosas, que sean unos niños destrozones y tal, pues no proporcionan adaptaciones en este caso el Principado, que las quitó. Entonces tenemos que decir que tienen una conducta malísima para que los puedan ayudar. Pide ayuda profesional, trabaja con psicólogos infantiles, terapeutas o neuropediatras para desarrollar. Y no olvides que es fundamental el mismo objetivo, escuela, terapeuta y familia, que es una tríada totalmente necesaria. Lo más importante de todo es asumir el trastorno, asumirlo, que de verdad que no es fácil. No es nada fácil, nada, porque te van a dar muchos disgustos y también te van a dar muchas alegrías. Necesitamos mucha constancia, saber que el trabajo y mucha paciencia, muchísima. Pero tenemos la recompensa al final, ¿no? Si lo hacemos medianamente bien. Si los padres comprenden el trastorno, el niño se desarrollará normalmente, se sentirá querido, apoyado y se sentirá un niño normal, porque lo es. Es un niño normativo con un problema que podemos ir tratando. Como si fuera diabético, no sé, como si fuera con un trastorno gastrointestinal, ¿qué más da? Lo más importante es que durante toda su vida reconocerá ese amor y ese esfuerzo que los padres, profesores y familiares le dimos durante esos difíciles años de la infancia y de la adolescencia. Y por lo tanto, pues podrá llegar a ser una persona feliz, un niño feliz. Un poco de humor para terminar, que no sé si saldrá, porque no, a ver, no sale. Sí, pues oye, demonio. Pues nada, no sale. Eran 2 niños hiperactivos que te morías. Pero en mi ordenador sale y aquí no. Sí que te morías, porque era jugando al fútbol, que era como era el mío, que lo pusieron de portero, no, ni más ni menos, y entonces, claro, se subía por las redes, y iban, ¡pumba! 1, ¡pumba! 2, 20 goles, 30 goles, porque se subía, miraba para el escarabajo que pasaba, y dijimos, Albertín, sal de ahí, que te van a linchar los compañeros. Bueno, pues era un niño que estaba en fútbol, y otra que hay, es que ahora hay, en Amazon, hay, para TDAH hay unas cosas que das como puñetazos y suena una musiquilla, es un poco estridente, pero era una niña china dándole y que yo me partía, porque claro, es que es a una velocidad que no puedes parar. Y estos son algunos de los libros que yo recomiendo. Son libros, algunos muy nuevos, el de Rafa Guerrero es nuevo, los otros de Soutullo es una eminencia, estuve con él en una ponencia de neuropsicología y es muy bueno. Y luego Inmaculada Moreno también, porque es un libro muy prestoso. El de Isabel Orjales también. Guía de autoayuda para padres también. El de Ávila es más, y Polaino es más viejo. El niño muy movido, despistado, a mí me encanta, porque es muy prestoso. O sea, te va poniendo como por capítulos y tiene dibujos y tal, y entonces a los padres les presta. Y eso es todo. Muchísimas gracias, eso es todo, que no es poco. Ya me pasé un cuarto de hora.